Mi hermana se acostó con mi esposo, me llamó exagerada y destruyó mi familia, pero un mensaje enviado por error dejó su mentira expuesta ante todos. Mi hermana se acostó con mi esposo, me llamó exagerada frente a todos y dijo que yo estaba inventando todo para llamar la atención. Eso pasó en la sala de mi madre, con toda la familia sentada alrededor, y no fue un rumor ni una sospecha, fue una acusación directa que hice en voz alta y que ella negó sin pestañear. Yo acababa de decir que los había visto juntos, que no era una suposición, que sabía lo que había pasado. Ella se rió. Literalmente se rió y me miró como si yo fuera una niña caprichosa armando un drama. «Estás loca», dijo. «Siempre dramatizas todo». Mi esposo estaba sentado a su lado. No me defendió. No negó nada tampoco. Se quedó en silencio, mirando el suelo, como si esa escena no tuviera nada que ver con él. Ese silencio pesó más que cualquier insulto. Yo esperaba que dijera algo, aunque fuera para discutir. No lo hizo. Dejó que ella hablara por los dos. Intenté explicar, pero nadie me dejó terminar una frase completa. Mi madre fue la primera en intervenir, no para preguntarme qué había pasado, sino para pedirme que bajara la voz. Dijo que estaba arruinando la tarde, que no era momento para mis ataques. Mi hermana aprovechó eso para ponerse en el papel de víctima cansada. No sé qué más hacer con ella, dijo, mirando al resto. Siempre necesita atención. Ese fue el momento exacto en que sentí que la situación se me iba de las manos. No porque dudara de lo que había visto, sino porque todos parecían más dispuestos a creer que yo estaba exagerando que a aceptar algo tan incómodo. Mi cuñado me miraba con desaprobación. Una tía murmuró que yo siempre había sido sensible. Nadie le preguntó a mi esposo por qué no decía nada. Yo repetí que no estaba inventando nada. Dije que no era una escena, que no era un ataque. Mi hermana me interrumpió otra vez. ¿Te das cuenta de lo grave que es acusar a tu propia hermana de algo así?, dijo. Eso no se hace. Mi esposo levantó la vista solo para decir una frase que todavía me retumba. Si sigues así, vas a destruir a esta familia. Ahí entendí que, para ellos, el problema no era lo que había pasado entre ellos dos, sino que yo lo estuviera diciendo en voz alta. La conversación dejó de ser sobre la traición y pasó a ser sobre mi actitud. Mi hermana insistía en que yo necesitaba ayuda, que estaba mezclando celos viejos con inseguridades. Dijo que yo siempre había tenido problemas con ella, como si eso explicara todo. La familia empezó a mirarme distinto. No con rabia, sino con esa mezcla de pena y molestia que se le tiene a alguien que está perdiendo el control. Yo seguía ahí, de pie, tratando de no temblar, mientras mi esposo seguía sin defenderme y mi hermana se mostraba tranquila, segura, casi aburrida de mí. Cuando me fui de esa casa, no me pidieron que me cuidara ni que habláramos después. Me pidieron que reflexionara. Que no exagerara más. Y mientras cerraba la puerta, tuve claro que no solo me estaban negando la verdad, sino que ya habían empezado a dudar de mí. Después de ese día, la versión que empezó a circular no fue que mi esposo me había traicionado con mi hermana, sino que yo estaba atravesando una crisis. No pasó una semana antes de que todos parecieran haber aceptado esa explicación como la más cómoda. Mi madre me llamó primero. No para preguntarme qué había visto ni cómo me sentía, sino para decirme que estaba preocupada por mí. Me dijo que mi hermana había llegado llorando, que no entendía de dónde venía tanta acusación. Cuando intenté repetir lo que había pasado, me cortó. No creo que tu hermana sea capaz de algo así, dijo. La conozco desde que nació. Eso fue todo. No, explícanos, no, cuéntame más. Solo eso. Colgó diciendo que esperaba que yo entrara en razón. Mi esposo empezó a usar esa duda a su favor. Cada vez que intentaba hablar, repetía la misma frase, como si la hubiera ensayado. Si fuera verdad, ya habría salido algo. Lo decía tranquilo, seguro, como si el simple hecho de que no hubiera pruebas inmediatas me dejara sin derecho a insistir. Cuando le pregunté por qué no me defendió ese día, me respondió que no quería echarle más leña al fuego. Según él, mi reacción estaba siendo el verdadero problema. Mi hermana, mientras tanto, se mostraba comprensiva. Me escribió un mensaje corto, casi amable, diciendo que estaba preocupada por mí y que no entendía de dónde venían mis celos. Usó esa palabra varias veces, celos. Como si todo se redujera a una rivalidad absurda que yo no había superado. En una comida familiar, el tema salió de nuevo, pero ya no como una acusación, sino como un comentario incómodo. Alguien dijo que yo estaba muy susceptible últimamente. Mi hermana suspiró y dijo que me quería, pero que no podía aceptar que yo la difamara así. Nadie le pidió detalles. Nadie me los pidió a mí tampoco.
Intenté mantenerme firme. Dije que no estaba confundida, que no había interpretado mal nada. Mi madre me miró con cansancio y dijo que estaba exagerando, que estaba rompiendo algo que costó años construir. Esa palabra volvió a aparecer, exagerada. Como si resumiera todo. Mi esposo empezó a pasar menos tiempo en casa. Decía que necesitaba espacio, que la tensión lo estaba afectando. Yo me quedaba sola con la sensación de estar defendiendo una verdad que nadie quería escuchar. Cada vez que lo enfrentaba, me devolvía la carga. Mira lo que estás provocando, me decía. Todos están incómodos por tu culpa. Mi hermana seguía firme en su versión. Decía que yo siempre había sido insegura, que esto no era nuevo, que solo estaba llegando más lejos esta vez. Lo decía con una calma que desesperaba. Parecía preparada para cada pregunta, para cada mirada. Poco a poco, las llamadas dejaron de llegar. Las invitaciones se hicieron más escasas. Nadie me dijo directamente que no me creían, pero tampoco nadie actuó como si lo hicieran. Yo sentía como el piso se me iba corriendo debajo, no porque dudara de lo que había pasado, sino porque estaba quedando sola defendiendo algo que, para ellos, ya estaba cerrado. Y mientras todos parecían avanzar como si nada, yo empecé a notar que mi esposo y mi hermana compartían un silencio demasiado cómodo cuando estaban cerca. Un silencio que no coincidía con la historia que me estaban contando. La versión de mi hermana ya no solo era la más aceptada, era la única que importaba. Yo había pasado de ser la esposa traicionada a convertirme oficialmente en el problema de la familia. Todo se volvió más claro el día que mi cuñado me pidió hablar a solas. No fue una conversación amable ni neutral. Fue directo y frío. Deberías disculparte, me dijo. Estás armando un escándalo innecesario. Le pregunté por qué tenía que disculparme yo. No respondió a eso. Me dijo que estaba incomodando a todos, que mi actitud estaba dividiendo a la familia, que mi hermana no merecía ese tipo de acusaciones. Ni una palabra sobre mi esposo. Como si él fuera solo un daño colateral de mi drama. Cuando intenté hablar con mi esposo esa noche, la conversación fue todavía peor. Ya no fingía preocupación, estaba molesto. Estás destruyendo a mi familia, me dijo. A la tuya y a la mía. Le recordé lo que había pasado. No lo negué, no exageré, solo repetí lo que ya había dicho. Su respuesta fue levantar la voz y acusarme de victimizarme. Todo gira alrededor de ti, dijo. No puedes parar. Ahí entendí que él ya había elegido un lado, y no era el mío. No necesitaba negar la traición porque, para todos, eso ya había dejado de ser el tema central. El foco ahora era mi insistencia. En otra reunión familiar, mi hermana apareció tranquila, arreglada, segura. Saludó a todos con normalidad y, cuando alguien le preguntó cómo estaba, suspiró como si cargara un peso enorme. ¿Cansada?, dijo, pero tranquila. Yo sé quién soy. Esa frase fue suficiente. Varias personas asintieron. Nadie me miró. Yo estaba sentada ahí, escuchando cómo se consolidaba una versión en la que yo era inestable y ella, la hermana atacada injustamente. Cuando finalmente hablé, lo hice sin gritar. Dije que me dolía que nadie me escuchara, que no estaba pidiendo que eligieran un bando, solo que no me trataran como si estuviera inventando todo. Mi hermana me interrumpió con una sonrisa leve, casi compasiva. Si realmente hubiera pasado algo, yo no estaría tan tranquila. Ese comentario cayó como una sentencia. Para ellos, su calma era prueba suficiente. Mi angustia, en cambio, era usada como evidencia de que yo no estaba bien. Mi madre me pidió que parara, que dejara el tema ahí, que estaba haciendo daño. Después de eso, empezaron los comentarios indirectos. Que yo siempre había sido intensa. Que nunca había superado ciertas inseguridades. Que quizá necesitaba ayuda profesional. Nadie me lo decía de frente, pero lo escuchaba en los silencios, en las miradas incómodas, en la forma en que cambiaban de tema cuando entraba en una habitación. Mi esposo dejó de dormir conmigo algunas noches. Decía que necesitaba distancia, que así todo se calmaría. Yo sentía que esa distancia no era una consecuencia, sino parte del castigo. Cada día que pasaba, mi hermana parecía más segura y yo más aislada. Y lo peor no era que no me creyeran. Era que empezaban a tratarme como alguien de quien había que proteger a los demás. Como si decir la verdad fuera el verdadero acto imperdonable. Llegó un punto en el que ya no discutían conmigo. Simplemente dejaron de incluirme. Nadie me dijo que no fuera bienvenida, pero las reuniones empezaron a pasar sin que yo me enterara. Me di cuenta una noche al ver fotos en el grupo familiar. Estaban todos en casa de mi madre,
cenando, riéndose. Yo no estaba invitada. Cuando pregunté, mi madre dijo que había sido algo improvisado, que no pensó que yo quisiera ir, con todo lo que estaba pasando. Mi hermana se encargó de reforzar esa idea. Cada vez que alguien mencionaba mi ausencia, decía que yo necesitaba espacio, que era mejor no forzar las cosas. Lo decía como si me estuviera cuidando. Nadie cuestionó eso. Mi esposo empezó a dormir fuera de casa con más frecuencia. Al principio decía que era para evitar discusiones, después dejó de dar explicaciones. Cuando le pregunté directamente si estaba con ella, me miró cansado. Otra vez lo mismo, dijo. Por eso no puedo estar acá. Esa fue su respuesta. No una negación. No una aclaración. Solo fastidio. Me hizo sentir que preguntar era una agresión, que insistir era un abuso. En una comida a la que sí fui invitada, el ambiente era distinto. Nadie tocó el tema, pero todo giraba alrededor de eso. Las conversaciones se cortaban cuando yo hablaba. Mi hermana actuaba como si yo no existiera o, peor, como si me tuviera lástima. Me preguntó delante de todos si estaba mejor, si ya había hablado con alguien. Mi madre asintió, agradecida de que alguien se preocupara. Yo respondí que estaba bien. No porque lo estuviera, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Ese mismo día noté algo que no encajaba. Mi hermana dejó su teléfono sobre la mesa cuando fue al baño. Mi esposo, que estaba al otro lado de la habitación, se levantó de inmediato y lo tomó. No para revisarlo, sino para llevárselo y dejarlo cerca de él, como si fuera algo frágil que necesitaba protección. Cuando ella volvió, él se lo devolvió sin decir una palabra. Ella le sonrió. Fue un gesto mínimo, rápido, pero demasiado coordinado para ser casual. Nadie más pareció notarlo. Esa imagen se me quedó clavada. No era una prueba, no era una confesión, pero rompía con la historia que me estaban contando. Si no hablaban, si no tenían nada que ocultar, ¿por qué esa reacción? ¿Por qué ese cuidado exagerado? Esa noche, cuando le pregunté a mi esposo por ese momento, se puso a la defensiva. Dijo que yo veía cosas donde no las había, que estaba obsesionada. Me recordó que nadie me creía y que seguir así solo me dejaría más sola. Y tenía razón en algo, ya lo estaba. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Las visitas se espaciaron. Mi hermana seguía apareciendo como la razonable, la paciente, la que intentaba mantener la paz. Yo, en cambio, empecé a guardar silencio. No porque hubiera dejado de creer en lo que sabía, sino porque entendí que hablar sin pruebas solo estaba reforzando la versión de que yo era el problema. Pero desde ese día, empecé a observar más. Y lo que veía no coincidía con la calma que ellos intentaban vender. Las primeras grietas no aparecieron como una gran revelación. Fueron detalles pequeños, casi ridículos, pero imposibles de ignorar una vez que los noté. Todo empezó con una conversación casual. Mi hermana estaba contando una anécdota sobre un fin de semana, tranquilo, que había pasado sola. Dijo una fecha específica, con seguridad. Yo no dije nada, pero sabía que ese día mi esposo había llegado tarde a casa diciendo que había estado trabajando hasta la noche. Cuando más tarde alguien mencionó ese mismo fin de semana, ella cambió la fecha sin darse cuenta. Nadie reaccionó. Yo sí. No era la confusión en sí, era la naturalidad con la que ajustaba la historia según quien escuchara. Como si no estuviera recordando algo real, sino administrando una versión. Después empecé a notar algo peor. Ella insistía en que no hablaba con mi esposo, que apenas cruzaban palabras para evitar malentendidos. Sin embargo, en una reunión familiar mencionó un comentario que él solo había hecho en privado, en nuestra casa, días antes. Un detalle mínimo, pero imposible de conocer si no hubieran hablado. La miré esperando que se diera cuenta del error. No pasó. Mi esposo bajó la mirada. Yo sentí ese golpe seco en el estómago que no viene de la duda, sino de la confirmación silenciosa. Un primo fue el primero en reaccionar, aunque no lo dijo en voz alta. Le preguntó a mi hermana cómo sabía eso. Ella respondió rápido, demasiado rápido, diciendo que yo se lo había contado. Yo no la desmentí ahí. Solo la miré. No me devolvió la mirada. A partir de ese día, empecé a notar patrones. Cuando alguien hacía una pregunta incómoda, ellos reaccionaban igual. Se ponían tensos al mismo tiempo. Cambiaban de tema con la misma excusa. No era algo evidente para los demás, pero para mí era imposible no verlo. Mi madre empezó a decir que tal vez había malentendidos de ambos lados. No era una disculpa, pero ya no sonaba tan segura como antes.
Mi hermana lo notó y se volvió más cuidadosa. Más controlada. Más amable conmigo en público, como si necesitara reforzar su papel. Una tarde, mientras mi esposo se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. No lo toqué. No lo revisé. Solo miré la pantalla encenderse. Era una notificación. Un nombre apareció claro, sin que yo tuviera que acercarme. El nombre de mi hermana. El mensaje desapareció rápido, como si hubiera sido borrado o archivado. Mi corazón empezó a latir fuerte, no por sorpresa, sino porque todo lo que había sentido hasta ese momento encajaba de golpe. Cuando él salió del baño, agarró el teléfono de inmediato. Demasiado rápido. Le pregunté quién le había escrito. Me dijo que era del trabajo. Ni siquiera intentó sonar convincente. No lo enfrenté. No dije nada más. Por primera vez desde que todo había empezado, no reaccioné en voz alta. Me quedé callada, observándolo, sabiendo que algo se estaba moviendo bajo la superficie y que ellos creían que yo seguía sin ver nada. Esa notificación fue breve, casi insignificante para cualquiera más. Para mí, fue la primera señal clara de que la historia que habían construido empezaba a resquebrajarse, aunque todavía nadie estuviera dispuesto a admitirlo. La tensión ya no estaba escondida. Se sentía en cada conversación corta, en cada silencio incómodo, en la forma en que todos evitaban mirarse cuando yo entraba a una habitación. Intenté hablar con mi madre una última vez. No para convencerla, sino para decirle que algo no cuadraba. Le mencioné las contradicciones, las fechas, los comentarios que mi hermana no debería conocer. Me escuchó en silencio y después dijo algo que me dejó helada. Aunque fuera verdad, qué ganas removiendo todo esto. No dijo que no me creyera. Tampoco dijo que sí. Solo dejó claro que, para ella, la paz aparente era más importante que lo que realmente había pasado. Esa conversación terminó sin gritos, sin drama, pero con una distancia que ya no se cerró. Mi hermana empezó a presionarme en privado. Me escribió pidiéndome vernos, como adultas. Cuando nos encontramos, no fingió preocupación. Fue directa y fría. Aunque fuera verdad, me dijo, nadie te creería. No levantó la voz. No fue cruel en el tono. Fue peor. Lo dijo con la seguridad de alguien que sabe exactamente dónde está parada. Me recordó que yo ya había quedado como exagerada, que insistir solo iba a empeorar las cosas. Me sugirió, casi como un consejo, que dejara todo atrás. Esa misma noche, mi esposo fue todavía más claro. Me dijo que estaba cansado, que no soportaba más la presión, que si yo seguía con el tema se iría definitivamente. No lo dijo como amenaza, sino como una decisión tomada de antemano. Esto no da para más, dijo. O parás, o me voy. No respondió cuando le pregunté si estaba dispuesto a decir la verdad. Solo repitió que yo estaba forzando una situación imposible. Por primera vez, sentí que ya no estaba tratando de convencerme, sino de callarme. La familia empezó a actuar como si yo no estuviera. En reuniones, hablaban por encima de mí. Cambiaban de tema si hacía una pregunta. Mi hermana se mostraba serena, casi solidaria, como si soportara una carga injusta. Yo era el ruido que nadie quería escuchar. Fue en ese clima que pasó algo que ellos no esperaban. Un error mínimo, casi invisible. Mi hermana estaba usando su teléfono mientras hablábamos en grupo por mensajes. De pronto, apareció una notificación que no debía aparecer ahí. Un mensaje que claramente no era para nosotros. No pude leerlo completo. Solo vi el inicio antes de que desapareciera. Bastó para saber que no iba dirigido a mí ni al grupo familiar. Bastó para entender que alguien había tocado el botón equivocado. No dije nada. Nadie más reaccionó. Pero sentí como el aire cambiaba. Mi hermana tardó más de lo normal en volver a escribir. Cuando lo hizo, cambió de tema de forma torpe, apurada. Ellos seguían creyendo que yo estaba acorralada, que no tenía a nadie, que solo me quedaba rendirme. Yo también me sentía así, pero ahora había algo distinto, ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Era cuestión de tiempo. Y ellos no lo sabían. El mensaje llegó al grupo familiar un martes por la tarde, sin aviso y sin contexto, como si alguien hubiera tropezado con el botón equivocado. Yo estaba mirando el teléfono cuando apareció. No fue un audio ni una imagen borrosa. Fue texto. Claro. Directo. Con el nombre de mi hermana arriba y una frase que no dejaba espacio para interpretaciones. Alcancé a leerlo completo antes de que intentara borrarlo. No hablaba de mí. Hablaba de ellos. Del encuentro.
De lo fácil que había sido ocultarlo. De lo exagerada que yo parecía mientras ellos se reían por detrás. Usaba palabras que solo se usan cuando hay confianza, cuando no hay miedo de ser descubierto. No era una broma ni algo ambiguo. Era una confirmación escrita de todo lo que yo había dicho desde el primer día. Durante unos segundos, nadie respondió. El grupo quedó en silencio absoluto. Ni un «¿qué es esto?». Ni un emoji. Nada. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. No era incomodidad. Era shock. Mi hermana fue la primera en escribir de nuevo. No negó. No pidió perdón. Preguntó por qué había llegado eso ahí. Dijo que había sido un error, que no era lo que parecía. Intentó justificar el tono, el contexto, incluso dijo que estaba mal redactado. Como si eso cambiara algo. Mi esposo no escribió nada. Ni una palabra. Ni para defenderse, ni para apoyarla. Su silencio, esta vez, ya no lo protegía. Lo exponía. Mi madre tardó más en reaccionar. Cuando lo hizo, no fue para defender a nadie. Escribió una sola frase: ¿esto es real? Nadie respondió de inmediato. Mi hermana empezó a escribir mensajes largos, explicando, mezclando disculpas con excusas, diciendo que todo se había salido de control, que yo había presionado demasiado, que nunca quiso hacerme daño. Alguien más del grupo preguntó desde cuándo. Otro dijo que necesitaba tiempo para procesar. Ya no hablaban de mí como si yo no estuviera. Ya no me pedían que bajara la voz. La conversación había cambiado de eje sin que yo dijera una sola palabra. Mi hermana intentó llamarme. No atendí. Mi esposo me escribió en privado, por primera vez en días. Dijo que necesitábamos hablar, que esto no era la forma. No aclaró nada. No explicó el mensaje. Solo quiso mover la conversación fuera de donde todos podían verla. Yo seguí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez, no hacía falta. El mensaje ya había hecho lo que yo no había podido hacer durante semanas. La familia empezó a dividirse en tiempo real. Algunos pedían explicaciones claras. Otros decían que no querían meterse. Hubo quien escribió que esto confirmaba muchas cosas que no se animaron a decir antes. Mi hermana seguía escribiendo, cada vez más desesperada, contradiciéndose en algunos puntos. Cuando el grupo quedó en pausa otra vez, entendí que nada iba a volver a ser como antes. No porque se hubiera hecho justicia completa, sino porque la mentira ya no estaba intacta. El error ya estaba hecho. Y ahora, todos tenían que decidir qué hacer con eso. Después del mensaje, nada explotó de inmediato. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni un cierre claro. Lo que vino fue más lento y, en algunos aspectos, más duro. Mi esposo se fue de casa 2 días después. No fue una discusión larga. Metió ropa en una bolsa, evitó mirarme a los ojos y dijo que necesitaba ordenar su cabeza. No negó el mensaje. Tampoco lo explicó. Se fue como si todo hubiera sido una consecuencia inevitable, no una decisión suya. Mi hermana dejó de aparecer en el grupo familiar. Durante un tiempo nadie supo nada de ella. Luego empezó a escribir en privado, a algunas personas sí, a otras no, a mí no. Su versión cambió otra vez, que fue un error, que fue algo puntual, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Algunos le creyeron. Otros no quisieron escuchar. La familia se partió de una forma silenciosa. No hubo un bando claro. Mi madre no volvió a pedirme que me callara, pero tampoco me pidió perdón. Dijo que estaba devastada, que no sabía cómo procesar todo, que había perdido a sus 2 hijas de alguna manera. A veces hablaba conmigo como si yo también fuera responsable de esa pérdida. Hubo quienes me dijeron que hice bien en no quedarme callada. Que si el mensaje no hubiera salido a la luz, todo habría seguido igual. Otros me dijeron, sin rodeos, que insistí demasiado, que forcé una situación que podría haberse manejado, en privado. Me preguntaron si valía la pena llegar tan lejos. Mi matrimonio terminó sin una gran conversación final. No hubo cierre ni explicación completa. Solo papeles, acuerdos incómodos y silencios largos. Mi esposo nunca me dijo directamente por qué lo hizo. A veces pienso que ni él mismo lo sabe, o que sabe la respuesta y no quiere decirla. Mi hermana sigue siendo parte de la familia. No como antes, pero tampoco quedó completamente afuera. Hay reuniones a las que no vamos las dos. Hay fechas que se organizan por separado. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben.
La incomodidad se volvió permanente. Yo me quedé sola en muchos sentidos. Perdí una pareja, perdí una relación con mi hermana y perdí la imagen que tenía de mi familia como un lugar seguro. Pero ya no dudan de que decía la verdad. Eso cambió algo, aunque no lo arregló todo. A veces me preguntan si volvería a hacerlo igual. Sí, sabiendo cómo terminaría todo, habría insistido tanto. No siempre sé qué responder. Hay días en los que siento alivio por no haberme callado. Otros en los que me pregunto si el precio fue demasiado alto. La verdad salió. Eso es un hecho. Pero el daño no desapareció con ella. Y hasta hoy, cuando alguien menciona todo lo que pasó, la pregunta no es qué hicieron ellos, sino si yo debería haber parado antes.